Alabado sea Jesucristo por este día 22 de noviembre del año 2020, en donde vamos a celebrar con toda la iglesia. Yo quiero por eso hacer mío el eco del grito que expresaron precisamente aquellos hombres y mujeres que conocemos como cristeros y que se enfrentaron a una cruenta guerra para imponer precisamente la soberanía de nuestro Dios. Y aunque la historia termina tristemente, no podemos dejar de mirar y descubrir la cantidad de mártires que vienen a afianzar la fe del pueblo mexicano cuando simplemente usaban aquel lema, aquel grito, en donde nosotros juntos podemos participar diciendo con ellos, viva Cristo Rey. Porque hoy, con la Iglesia Universal, celebramos precisamente esta fiesta, la de Cristo Rey del Universo. Es la semana 34 del tiempo ordinario y en esta semana pues ya nos dirigimos al tiempo de Adviento, pero se cierra el ciclo prácticamente con la fiesta para descubrir que de Él venimos y hacia Él somos. Y al descubrirlo como Rey del Universo, pensamos en su misericordia y a dónde nos quiere llevar precisamente aquel que nos alienta, que nos guía y que nos fortalece. El Dios con nosotros, el Dios Rey. Pero cuando uno descubre este Cristo Rey del universo, podemos ver que es una figura diferente a la que normalmente nos presenta el mundo, nos presenta la sociedad. La sociedad nos lleva a mirar un rey lleno de pomposidad, de lujo, nacido en un palacio bajo cuna de oro, en donde se tiene que hacer todo lo que él diga y los demás somos sus vasallos y servidores. En cambio, el rey que nos presenta las lecturas de hoy, y no, por eso no me quiero detener solamente a explicar la primera lectura, el Evangelio, sino de lo que va desde la primera lectura hasta el Evangelio, cuando aparece el profeta Ezequiel en el capítulo 34, también está el Salmo 22 y la carta a los Corintios con San Pablo, y terminando con el Evangelio cuando aparece el juicio final y se descubre al Rey del Universo. Bueno, todas estas lecturas nos comprometen a una idea o nos llevan a una idea, la idea de Jesucristo pastor. El rey es un pastor y válgame Dios, eso es totalmente extraño y diferente para lo que normalmente pensamos de un rey. Un pastor es una persona que pasa mucho trabajo y precisamente trata de llevar la vida de las ovejas, incluso entregando la suya. El pastor que expresa los textos no es el rey del poder que como lo concibe el mundo, sino es el rey del servicio y el que da incluso la vida por sus ovejas. Bien, cuidándola y amando precisamente a lo suyo. Esa es la manera como hoy el profeta Ezequiel en sus versículos 12 y 13 nos dicen que es el rey de nuestro universo. Cuando nos dice que buscaré a mis ovejas perdidas, las recogeré a las descarriadas y las vendaré sus heridas para fortalecer a las enfermas y hacerlas fuertes y robustas, guardándola en mi justicia. Qué belleza, ¿no? Porque la justicia de Dios se puede definir como su misericordia, aquella que quiere que el justo, que el pecador se convierta, viva y viva plenamente. En cambio, la justicia de los hombres a veces es vengativa, ¿ok? Es el ojo por ojo, diente por diente. Así como lo expresamos que se pudre en la cárcel, por ejemplo. Dios no. Dios quiere que este pecador vuelva a Él, se transforme en Él, camine con Él y se deje guiar hacia los senderos que Él quiere llevarlos. Bien, ¿por qué? Porque es pastor y la figura de pastor, nada más y nada menos, aquí quizás a nosotros no nos pega tanto, porque recordemos que no estamos acostumbrados en una sociedad pastoril, nosotros somos más de la civilización y cuando vivimos en ciudades. Y no vemos esta figura de pastor como importante, pero para el tiempo de Jesús eran muy comunes, porque, y se sabía para lo que servía un pastor. Un pastor guiaba, alimentaba y protegía a sus ovejas, por eso tenía el cayado. ¿Ok? Guiaba a pastos verdes, como nos narra el Salmo 22, para que coman, para que fortalece, y a veces eso implicaba días de caminos y largas jornadas para encontrar
un lugar donde las ovejas podrían estar seguras y alimentarse. Alimentaban bien, porque de eso dependían precisamente la vida de la oveja y la misión y cómo se concebía aquellas personas que se dedicaban al pastoreo y las protegía. Las protegía pues de lobos, de animales rapaces e incluso de bandidos que eran muy comunes en la época. O sea, es el pastor que da la vida. Por eso el Señor nos va a decir, a mí nadie me la quita, yo voy a darla. Y así descubrimos lo que significa el Rey del Universo en la primera lectura contenida en el libro del profeta Ezequiel. El otro aspecto que hay que resaltar es lo que aparece en el Evangelio de hoy, cuando vemos el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, versículo 31 al 46, bien, que va unido precisamente o entrelazado a lo que nos dice la primera lectura y el Salmo responsorial. ¿Qué es el Rey del Universo? Ese Rey que viene a juzgarnos, pero una forma de juzgar diferente a la que nosotros pensamos. Dios viene a juzgarnos según su criterio, no el criterio de nosotros. ¿Ok? Me explico. En el sentido de que el juicio de Dios, como Rey del universo, es precisamente o se basa desde el hecho de cómo tú y yo servimos a los demás. No servirle a Él. Porque a veces nosotros pensamos, yo le voy a servir a Dios, ¿ok? Pero nos quedamos mucho mirando las nubes y no poniendo nuestros pies en la tierra. El servicio, el rey al que nosotros debemos servir, no es el rey que quiere que le sirvan a él, sino que sirvan a lo que él ama. Bien, y esa es la diferencia que aparece de los reyes normales de esta tierra, en donde todos son vasallos y se tienen que cumplir lo que ellos dicen, con el Rey del universo y Señor nuestro Jesucristo. ¿Ok? Porque ¿qué puede necesitar? Como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 25, una narración hermosa, cuando en un discurso de Pablo que pone precisamente el evangelista San Lucas y también escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿qué puede necesitar aquel que todo lo ha hecho de ti? Nada. Pero lo que Dios quiere de ti y de mí es que aprendamos a servir al necesitado, al más pobre. Y aquí está reflejado, ¿no? Cuando nos comenta, vengan benditos de mi Padre y hereden precisamente el reino de Dios preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vististe, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me viniste a ver. Esto es un hecho que cuestiona a veces nuestra manera de ser y nuestra manera de ser, del servicio a Dios. Porque aquí el Dios no nos está preguntando cuántas veces fuiste a misa, cuántos rosarios rezaste. Que eso está bien porque eso te ayuda a no quedarte en el altruismo puro, sino que cada actividad y cada realización en el servicio lo haces por amor a Dios, descubriendo en el rostro de los más pobres, de los más necesitados, de los marginados de esta sociedad, el rostro mismo de Jesucristo. Porque hoy nos va a responder, porque cada vez que lo hiciste con alguno de estos pequeños, también lo hiciste conmigo. Y es bonito, es descubrir que Dios nos pide bien servirle, pero según su criterio, en los hermanos. Y la última idea que yo puedo resaltar de esta fiesta que hoy estamos celebrando es mirar cómo Dios tiene preparado como Rey del universo para nosotros una heredad que significa que tú y yo gobernaremos en la eternidad con Él. Pero que esa eternidad puede comenzar desde esta tierra, porque precisamente todo lo que viviremos en el mundo futuro es extensión de esta misma, cuando asumimos esta realidad de servicio para que se brinde en nuestro corazón la alegría que nos viene de Dios. Fíjense lo que dice hoy el texto: vengan ustedes benditos de mi Padre, hereden el reino preparado por ustedes desde la creación del mundo. En cambio,
a los que va a mandar al infierno, ¿ok? Que aparece más adelante en este texto del Evangelio, dice, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjense, vengan benditos de mi Padre para heredar el reino preparado desde la eternidad, desde el inicio de la creación. El gran proyecto de Dios es que tú y yo seamos felices. Lo otro no estaba en su proyecto. Por eso aquí no resalta el hecho de eso fue preparado por mí en la creación. Eso fue después, posterior, producto de nuestras codicias y de nuestras malas elecciones en cuanto a nuestra libertad. Dios nos invita a participar de su alegría y de su felicidad preparado desde la eternidad. Porque en ti y en mí, que es lo que quiere precisamente un padre, es que nosotros nos salvemos y tengamos lo mejor. Y como les decía ya o les comentaba en, otra parte del texto, ¿ok? Cuando estaba reflexionando, que el Dios quiere que nosotros vivamos y al final de cuentas nos convirtamos hacia Él. Así que pues, junto con toda la iglesia, hoy más que nunca decir, viva Cristo Rey, un Rey diferente, un Rey que nos invita a servir en el servicio de los demás, porque es pastor, y un Rey que tiene para nosotros en el servicio una herencia, la herencia de la verdadera alegría, aquella que no se disipa con el tiempo, sino que permanece hasta la eternidad. Por eso, recuerden, prosigamos, que la meta es la vida eterna.